Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 200 y el título de la reflexión es Solo un toque. Las lecturas las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 22 y 23, en el libro de Isaías, capítulo 4 y el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos del 18 al 38. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Mateo 9, 21. Esta es la historia de la hemorroísa, pero mira que empieza su versículo con pensaba. Antes de ella llegar a Jesús, de tocarlo, ella ya había meditado en su interior sobre el poder que él tenía y que él era el único que podía sanarle. Cuando ella lo creyó, tuvo esa oportunidad de tocarlo y esa fe hizo que el poder de Dios se manifestara en su vida y quedara sana. Mateo 9 del 18 al 38 nos presenta una poderosa manifestación del poder y la compasión de Jesús. En este pasaje encontramos varios milagros extraordinarios: la resurrección de la hija de Jairo, la sanidad de una mujer que sufría de hemorragias, la recuperación de la vista de 2 hombres ciegos y la liberación de un hombre que no podía hablar. Cada uno de estos acontecimientos revela que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, la muerte y las fuerzas del mal. Pero el pasaje no termina con los milagros. Después de recorrer las ciudades y los pueblos enseñando, anunciando el reino y sanando a los enfermos, Jesús contempla a las multitudes y siente compasión por ellas porque están cansadas, confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces le dice a sus discípulos: la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe trabajadores a su campo. Así, Mateo 9 nos muestra que el poder de Jesús no se limita a sanar los cuerpos o devolver la vida. Su corazón también se conmueve ante la necesidad espiritual de las personas. Jesús ve una humanidad herida, cansada y necesitada de esperanza. Por eso, además de invitarnos a acercarnos a Él en busca de sanidad y restauración, también nos llama a convertirnos en obreros de su cosecha, personas dispuestas a llevar su amor, su verdad y su compasión a quienes todavía están lejos de Dios. La mujer enferma y la hija de Jairo. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y desde aquel momento quedó sana. Mira que este pasaje es muy bonito porque ella ya tenía esa convicción dentro de lo que Jesús realmente podía hacer por ella. Y el Dios que estamos leyendo aquí es el mismo hoy. O sea, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Los mismos milagros que hizo y que están registrados en la Biblia, los hace Jesús hoy. Pero seguimos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Creemos esa verdad que por gracia hemos sido salvados. Por gracia recibimos la sanidad porque Él ya la ganó en la cruz para todo aquel que cree. ¿Tú crees que tal cual como Jesús es, así somos nosotros? Y Jesús es sano. ¿Tú crees que Él puede darte eso o que Él quiere hacerlo? Mira como el ciego Bartimeo le dijo: ¿quieres? Y él le dijo: sí, sí quiero. Jesús quiere sanarnos hoy. Su poder es extraordinario para hacer hasta donde nosotros le permitamos.
hasta donde tengamos fe, porque recuerda que la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Si tú vas a la presencia de Jesús, la presencia de Dios, para recibir su gracia y crees firmemente en tu corazón que esa gracia te sana y sigues meditando y eso se hará carne en ti, sea lo que sea, porque Jesús quiere sanarlos a todos, absolutamente todos. La pregunta no es si Él quiere, es si nosotros estamos dispuestos a creer lo correcto para ver su sanidad por gracia. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Mira que hoy escuchaba una adoración y la persona que estaba dirigiendo habló de este pasaje y decía algo muy bonito. La hemorroísa era una persona adulta que llevaba 12 años y la niña, la hija de Jairo, era una niña que tenía también aproximadamente 12 años, porque Jesús vino a sanar generaciones, lo que significa que si tú crees, no solamente serás sano tú, sino tu generación. Pero tú le das el inicio a tu familia para que arranque de cero. Jesús sana a 2 ciegos. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen, y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: y procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Mira que aquí vemos otra vez a los ciegos. Jesús les preguntó que si ellos creían que Él podía hacerlo. O sea, ellos en su corazón lo creían, tenían la convicción de que Jesús tenía el poder para sanarlos. Y esa fe fue la que los sanó, porque donde no hay fe no hay sanidad. O sea que no recibimos la sanidad no porque Jesús no quiera dárnosla, es porque nosotros no tenemos la fe y no creemos que Dios sea tan bueno para sanarnos. Pero así es, si lo creemos, lo veremos. El tiempo depende de cuán convencidos estemos de la verdad que nos libera, la verdad y la gracia que vinieron por medio de Jesucristo. Y vemos aquí al final de este pasaje que Jesús les dijo: procuren no lo sepa nadie. O sea, les puso como una regla y ellos más rápido la rompieron, porque así somos. Si tú ves 3 puertas y en ninguna hay ningún letrero, tú puedes abrir cualquiera, pero si tú en una le pones cuidado por esta puerta no cruzar, ten la plena seguridad que será la primer puerta que abra. Por eso la ley nos mataba, porque era lo primero que íbamos a hacer. Pero la gracia, que no es una licencia para pecar, es recibir ese amor extraordinario que así hayamos quebrantado la ley, nos recibe para transformarnos. La sanidad no solo es física, es espiritual, porque nosotros somos espíritu y cuando el espíritu está sano y libre totalmente, eso permea hasta el cuerpo. Jesús sana a un mudo. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a este el poder
de expulsarlos. Mira que hay veces que fuerzas oscuras no nos permiten hablar, porque mira que nosotros decidimos muchas cosas y no somos conscientes de las consecuencias. Hay muchas cosas que permitimos que nos atan y nos van enmudeciendo. Pero mira que hoy Jesús quiere sanarnos, quiere que podamos hablar, que seamos libres por el poder de la gracia. Porque recuerda que un reino dividido no puede subsistir. Entonces es el poder de Jesús el que nos libera. Es su poder, no como ellos decían acá, que era con otro poder distinto. No, Jesús es gracia, es amor, es misericordia. La cosecha es mucha. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recoger. Mira que dice: Jesús anunciaba la buena nueva del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Dice toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús en este capítulo nos mostró que Él sanaba y sanaba. Porque hoy no podemos creer que Él sigue sanando. Si está escrito, es para que nosotros avivemos nuestra fe y recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que está escrito en su palabra es vigente para hoy. Pero ¿por qué no sanamos? Porque no meditamos en nuestro interior que nosotros hemos sido justificados por la obra consumada de Cristo en la cruz, que por gracia hemos sido salvos, que estamos bajo la cobertura de la gracia y que así aún no veamos esa libertad, Dios está obrando, igual como cuando Abraham él no tenía ninguna ley, no habían los mandamientos. Eso fueron muchos años después. Y si recordamos la historia de Abraham, él mintió varias veces, dudó, pero Dios lo seguía viendo como justo. Por eso Cristo vino por la línea de Melquisedec, porque él fue el sacerdote al que Abraham le entregó sus diezmos, porque Abraham vivía por fe, o sea, por gracia. Y si se han dado cuenta todo lo que hemos leído, la gracia la dejamos de recibir cuando el pueblo de Israel le dijo a Dios: dinos qué tenemos que hacer y nosotros lo podremos hacer. Y salieron los 10 mandamientos. Y apenas se instalaron los 10 mandamientos, hicieron un becerro de oro. Y ya llevaban años con el mismo oro y no se les había pasado por la mente. Pero cuando recibieron una prohibición, lo hicieron. ¿Por qué? Porque es que sin la gracia de Dios no podemos. Porque nosotros siempre nos vamos a equivocar. Pero Dios extendía su misericordia cuando dependíamos de Él. Y es lo mismo ahora. La gracia está, pero ¿tú crees que Dios te sostiene? ¿Tú crees que Él te sana? ¿Tú crees que Él es tu proveedor? ¿Tú crees en el poder extraordinario de Dios y sobre todo en su amor extravagante? Tenemos un problema grave de fe y de no creer lo correcto. La historia de Crónicas, en el segundo libro, capítulos 22 y 23, encontramos un periodo oscuro en la historia de Judá. Desde la muerte de Ocosías, Atalía intenta tomar el poder y busca destruir toda la descendencia real. Ella se autoproclama el rey y mata a todos los hijos de Ocosías, pero alguien esconde a uno de los hijos y así Dios preserva el linaje de David. Pero fueron 6 años para que se proclamara rey a Joás. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra esto? Que aunque todo parecía perdido, Dios está obrando. La promesa estaba escondida, pero no destruida.
porque Dios siempre cumple lo que promete y Él preserva tu propósito. Mira que nosotros a veces atravesamos momentos en los que no vemos lo que Dios está haciendo, pero recuerda que aunque no puedas ver, Él está obrando. Y mira, yo te voy a invitar a que medites en lo correcto. Medita que lo que tienes que hacer es ver a Jesús. O sea, el toque de Jesús es que tú vayas a su presencia y lo conozcas a Él y lo mires fijamente a Él. No mires tu enfermedad, no miras tu problema, no miras nada. Miras a Él. Él es sano, Él es próspero, Él tiene los recursos, Él tiene todo. No vayas a Jesús a hablarle de tu montaña, háblale a tu montaña de tu Jesús, de tu Dios. Y vas a ver cómo empieza todo a cambiar. Creamos en el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia inmerecida. Nada se pierde en las manos de Dios, nada. Pero el tiempo es el tiempo en que nosotros nos tardemos en comprender su gracia, en comprender su mensaje, en creerlo de verdad. Porque si no lo crees, no lo recibes. Reinado de Ocosías. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Jorán a su hijo menor Ocosías, pues las bandadas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento habían matado a todos los hijos mayores de Jorán, rey de Judá. Así pues Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Onri. Y Ocosías también siguió los pasos de Acab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Acab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ellos, en efecto, fueron sus consejeros después de la muerte de su padre y los llevaron a la ruina. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Jorán, hijo de Acab y rey de Israel, para pelear en Ramón de Galad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Jorán y éste regresó a Jezreel para curarse las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Jorán estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Jehú mata a Ocosías. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Jorán. Apenas llegó, salió con Jorán a encontrarse con Jehú, hijo de Minsi, pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Acab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Acab, encontró a los jefes de Judá, de los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste, y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron. Se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron teniendo en cuenta que era el hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera no quedó nadie en la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judá. Pero Joseba, hija de Jorán, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey, a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron. Esto lo hizo Joseba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ellas en el templo del Señor, mientras tanto Atalía gobernó el país. Perverso, ¿cierto? Tener uno que pasar por encima de mucha gente por querer usurpar algo que no le pertenece. Al 7º año, Joiada mandó a llamar a los capitanes siguientes: Azarías, hijo de Jeroboam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maesías, hijo de Abdías; y Elisafat, hijo de Sigri, e hizo que se le unieran como aliados. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer ustedes.
Una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están al servicio, el sábado cuidarán las puertas del templo. Otra tercera parte estará en el palacio real y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo, pero que nadie entre al templo fuera de los sacerdotes y levitas que están en servicio. Solamente ellos pueden entrar porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor del Señor. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá. Acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, porque el sacerdote Joiada no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joiada entregó a los capitanes las lanzas y los diversos escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo de Dios. Luego colocó en sus puertas a toda la gente, desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada uno con su lanza en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales y después de derramar aceite sobre él lo proclamaron rey. Luego todos gritaron ¡Viva el rey! Como Atalía oyó los gritos de la gente que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaban todos. Vio allí al rey de pie junto a su columna, a la entrada a su lado estaban los jefes y la banda de música y la gente muy alegre tocando trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían los signos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada hizo salir a los capitanes que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga. Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la puerta de la caballería del palacio real y allí la mataron. Después Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozaron sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación Joiada puso una guardia en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y los levitas, a quienes David había repartido por turnos para servir en el templo, ofreciendo al Señor los holocaustos, según está prescrito en la ley de Moisés, y cantando con alegría como lo había dispuesto David. También puso porteros en las entradas del templo del Señor para que nadie que por cualquier motivo estuviera ritualmente impuro pudiera entrar. Luego tomó a los capitanes, a las personas más importantes, a los gobernadores del pueblo y a toda la gente y acompañó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta superior. Luego sentaron al rey en el trono real y todo el pueblo se alegró, y como Atalía había muerto a filo de espada, la ciudad quedó tranquila. Y ese final tan trágico, pero al final la verdad siempre triunfa y era Joás el que debía ser rey y no Atalía, y eso terminó pues llevándola a un final terrible. Continuamos ahora con Isaías 4, donde nos muestra que Dios limpia y restaura, porque en esto el profeta nos presenta una visión de restauración. Dice, el profeta habla de un tiempo en el que Dios limpiará la inmundicia de su pueblo y traerá su presencia sobre ellos. ¿Ves? Después del juicio viene la restauración. Dios mío, mira, eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Su sangre nos limpia de todo pecado, o sea, de toda inmundicia. O sea, nosotros fuimos declarados justos a través de Cristo Jesús. Cuando todos, incluidos ahí, Cristo resucitó, y esa resurrección es la que nosotros debemos pedir, que el resucitado viva en nosotros para vivir esa vida en abundancia. Y después de recibirla empezamos a vivir para la gloria de Dios. Mira que Dios quiere restaurar totalmente nuestra vida. Él quiere transformar nuestro corazón. Él quiere que seamos sanos. Él quiere que caminemos en la obediencia de Cristo
Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él, que creamos en Él para recibir esa gracia que Él tiene para nosotros. O sea, cuando voy, me acerco, o sea, hago ese proceso de ir a Él, de moverme para recibir. O sea, Él no va a llegar ahí tú estando sentado sin decirle, oh Jesús, te necesito, quiero tu sanidad. Por eso es importante meditar la palabra, porque la palabra es la que nos quita toda la basura mental que nos impide creer. Dios sigue sanando, sigue transformando vidas. Permitámosle obrar, porque cuando Él entra, cuando tú recibes ese toque de gracia, todo es transformado. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno de ellos y le dirán: nosotras nos mantendremos por nuestra cuenta y nos vestiremos con nuestros propios medios, pero déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra vergüenza. Promesa de felicidad para el futuro. En aquel día el retoño que el Señor hará brotar será el adorno y la gloria de los que queden con vida en Israel. Las cosechas que produzca la tierra serán su orgullo y su honor. A los que queden con vida en Sión, a los que sobrevivan en Jerusalén y reciban el privilegio de vivir allí, se les llamará consagrados al Señor. Cuando el Señor dicte su sentencia y ejecute su castigo, limpiará Jerusalén de la sangre de sus crímenes y lavará las manchas de los habitantes de Sión sobre toda la extensión del monte Sión y sobre el pueblo reunido allí. El Señor creará una nube oscura en el día y en la noche resplandor y llamas de fuego. Por encima de todos estará la gloria del Señor para protegerlos y defenderlos. Él servirá de sombra contra el calor del día y de protección contra la lluvia y la tempestad. Mira qué promesa tan maravillosa, maravillosa. Pero mira que por mucho tiempo yo no creía y ahora estoy en ese proceso de rumiar su palabra y de permitir que esa gracia me transforme y que yo pueda recibir todo lo que está en la palabra, porque Dios quiere que lo recibamos. Empieza tu proceso de conocer la gracia de Dios, de conocer el regalo que Él ganó para nosotros, de creerlo para poderlo recibir y que se haga carne en nosotros y podamos vivir esa vida de resurrección. Pero tu proceso no es igual al mío, ni el mío igual al tuyo, ni el tuyo igual al de tu vecino, no. Dios tiene un proceso para todos. Y lo más bonito es que en el Evangelio nos decía que cuando Dios haga eso, debemos nosotros ser esos obreros de la mies, ir por todos los rincones hablando de la buena nueva. Qué maravilla que todos pudiéramos creer. El mundo sería distinto. Recuerda que todo lo negativo, todo lo desagradable viene de la oscuridad, porque Dios es bueno, agradable y perfecto. Y solo en eso hay que pensar, porque eso es lo que viene de Dios. Y hoy pregúntate, ¿qué necesitas hoy? ¿Necesitas transformar tu manera de pensar? ¿Necesitas aprender a descansar en Jesús? ¿Necesitas recordar que por las llagas de Cristo hemos sido curados? ¿Necesitas recordar que toda oscuridad fue puesta en los estrados de los pies de Cristo? ¿Necesitas recordar que Jesús fue un Dios que se bajó a la tierra para hacerte cercano a ti, a mí? Acércate confiadamente que vas a recibir misericordia, que vas a recibir gracia. Medita en tu interior para que lo puedas ver, porque Él dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Fue la fe de ella. Ella creía en su corazón, porque vuelvo a decir, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Mira que orar es hablar con Dios. No necesitas reglas de oraciones. Ir con ese corazón y mostrarte como eres ante Él. ¿Para qué? Para que Él pueda orar. Acércate y pídele
ese toque de la gracia. Pídele conocerlo, porque recuerda que cuando Pedro miró la tormenta se hundió, pero cuando miró a Jesús pudo caminar sobre las aguas. ¿A qué te estás enfrentando hoy? Solo mira a Jesús, no mires tus síntomas, no mires nada más sino a Jesús y espera por eso que quieres recibir y lo vas a recibir. Mira, escuché de verdad una predicación de personas creíbles, hablando de sanidades extraordinarias, restauración de un pulmón, o sea, no tenía el pulmón y se regeneró. Le arreglaron los pies chapines, había nacido así y se arregló. ¿Tú qué necesitas hoy? Que si llegas hasta aquí hoy a este mensaje, es porque Dios tiene algo para ti. Y no es que busquemos a Dios por el beneficio, no. Busquemos a Dios porque de verdad sin Él nuestra vida no tiene sentido. Él le da sentido a toda nuestra historia. Y recordemos que Él es el autor y el consumador de la fe. Y te digo que si has llegado hasta acá, por favor, suscríbete. Me he dado cuenta que hay personas que están viendo el episodio pero no activan la campanita para que les lleguen las notificaciones y eso ayuda a crecer el canal. Y si esto ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Hoy Dios ha puesto a alguien en tu mente y en tu corazón. Compártelo. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le decimos: Padre amoroso, hoy me acerco a ti con todas mis necesidades, reconociendo que te necesito, porque tú eres el único que puede dar paz, tranquilidad y sanidad a mi alma, a mi cuerpo. Tú me conoces mis aciertos, mis desaciertos, mis dolencias, mis angustias y las áreas de mi vida que necesitan restauración. Aumenta mi fe y ayúdame a confiar en tu poder y en tu voluntad de sanarme, tanto física como espiritualmente. Sana mi mente, sana mi corazón, sana mi cuerpo, sana mi espíritu, conforme a tu propósito. Perdóname por mi incredulidad, perdóname porque eso no me ha permitido ver tu poder obrar en mi vida, y enséñame a llenarme de tu gracia y a llevarla a cada persona que la necesita, cada persona que está abatida, cada persona que sufre, que yo hoy acepte esa gran comisión de ser ese discípulo que lleva esperanza a todos los rincones de la tierra. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Y recuerda que no necesitas una gran demostración para acercarte a Jesús. Basta con un corazón contrito y humillado, una fe auténtica para verlo y recibir esa gracia inmerecida. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.